Continuar con la filosofía. Desde la clase anterior estábamos desarrollando la parte filosófica, ¿verdad? En la clase anterior hemos hablado del origen de la filosofía, así como también de sus disciplinas filosóficas. Ahora vamos a hablar acerca de las etapas. La filosofía tiene 4 etapas. Tenemos, por ejemplo, la etapa antigua, luego sigue la etapa medieval, etapa moderna, así como la historia, sus etapas, etapa antigua, etapa medieval, etapa moderna, y tenemos a la última etapa, que es la etapa contemporánea. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en la primera etapa, que es la etapa antigua. La etapa antigua se va a dividir en 4 periodos. 2 de los primeros vamos a explicar el día de hoy. Por ejemplo, tenemos el periodo cosmológico. Este es el primer periodo de la etapa antigua, llamado periodo cosmológico, o llamado también periodo presocrático. ¿Por qué se llamó así, periodo cosmológico? Bueno, es que en este periodo los primeros filósofos, Tales de Mileto, Anaxímenes, tal vez has escuchado hablar, ¿verdad? De Tales de Mileto, Anaxímenes, de Pitágoras, de Demócrito, por ejemplo, en tu curso de química, Demócrito. Resulta entonces que los primeros filósofos en esta etapa trataron de buscar el principio del cosmos. Entonces, cosmos, el término cosmos significa universo. Trataron de buscar el principio del universo, el principio del cosmos. En otras palabras, trataron de buscar el arjé. El arjé es un término en griego, arjé significa principio u origen, arjé significa así. Entonces, en el periodo cosmológico trataron de buscar el principio o arjé del universo. Los primeros filósofos se preguntaron, ¿el universo se originó a partir de qué? ¿Cuál ha sido el primer elemento que existió en el universo? El primer elemento que existió en el universo habrá sido el agua. El primer elemento que existió en el universo habrá sido la tierra. El primer elemento a partir de la cual todo lo demás se originó, el primer elemento habrá sido el fuego, habrá sido el aire. Esa fue la pregunta que se hicieron los primeros filósofos. ¿Cuál fue el principio de todas las cosas? ¿Qué cosa originó, no? ¿Cuál es el primer elemento? ¿Qué cosa originó todo el cosmos, todo el universo? Entonces, estos filósofos pertenecen al periodo cosmológico, o llamado también periodo presocrático. La palabra pre, recuerda que pre significa antes, y socrático hace referencia al filósofo Sócrates, ¿verdad? Quiere decir que en el periodo presocrático surgieron todos los filósofos, su pensamiento filosófico se dio antes de Sócrates. Entonces son todos los filósofos que surgieron antes de Sócrates. Su pensamiento filosófico se desarrolló antes de Sócrates. Estos filósofos presocráticos o filósofos del periodo cosmológico pensaban que el arjé o el principio de todas las cosas se encontraba en la misma naturaleza. De ahí que otros lo llamaron filósofos naturalistas o filósofos físicos. Filósofos naturalistas porque pensaban que el principio de todo estaba en la naturaleza, o filósofos físicos porque creían que el principio de todo estaba en la misma física, o sea, en los elementos de la física. Bien, ahora sí vamos a mencionar quiénes son estos primeros filósofos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Tales de Mileto, ¿verdad? Tales de Mileto fue uno de los primeros filósofos. Incluso Mileto es una ciudad donde nació Tales. Y habíamos dicho que la filosofía surge en Mileto, ¿no? La filosofía surge en Grecia. Pero Grecia estaba comprendida por muchas ciudades, entre ellas pues la ciudad de Mileto, entonces surge con Tales de Mileto. Tales de Mileto criticó a los mitos, fue uno de los personajes que criticó, cuestionó duramente a los mitos, a esas explicaciones sobrenaturales, a esas explicaciones mágicas, llenas de dioses, acerca de la realidad. Tales critica, cuestiona esos mitos y propone el uso de la razón, porque la filosofía es racional. A las primeras escuelas, en el periodo cosmológico, tenemos a los primeros filósofos que se desarrollaron o aparecieron en escuelas. Entonces, en el periodo cosmológico tenemos a las escuelas. Por ejemplo, tenemos a la escuela jónica,
a la escuela eleática, a la escuela atómica y a la escuela pitagórica. Entonces, en el periodo cosmológico surgieron filósofos que se agruparon a través de escuelas. Por ejemplo, Tales de Mileto pertenece a la escuela jónica, a la escuela de Mileto o a la escuela jónica. Se llama así escuela jónica porque se desarrolla en Jonia, que queda pues en Asia Menor, cerca al mar Mediterráneo. Actualmente está comprendida por Turquía. Tales de Mileto fue considerado como uno de los 7 sabios de la antigua Grecia. Era una persona bastante intelectual, muy erudita. Incluso estando en Egipto, midió la altura, ¿no? La altura de las pirámides, estando en Egipto, con solo ver, solamente con la proyección de la sombra y los cálculos matemáticos. Entonces le gustaba la matemática, le gustaba la geometría, tenemos el teorema de Tales, así como también le gustaba la astronomía, le gustaba contemplar los astros. Incluso se cuenta una anécdota que porque estar concentrado mirando las estrellas, se había olvidado pues que cerca de su camino había pues un hueco, un agujero y se había caído ahí. Y las personas que le habían visto le dijeron, ¿no? Tan concentrado estás en el firmamento que te has olvidado de la tierra. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso, no? Por estar pensativos, por estar mirando algún balcón, alguna casa del segundo o tercer piso, no hemos visto nuestro camino, ¿verdad? Y por ahí un agujero o un desnivel y nos hemos caído, nos hemos resbalado. Bueno, algo así curioso le sucedió a Tales de Mileto. Entonces, es considerado uno de los 7 sabios, hemos dicho, pues, de la antigua Grecia. Acá tenemos un dibujito, por ejemplo, de Tales de Mileto, ¿verdad? A ver, nació en Mileto el año 624 antes de Cristo y fallece el año 546 antes de Cristo. No solamente fue un filósofo, fue un matemático, le encantaba realizar cálculos matemáticos, incluso él predijo un eclipse con solamente realizar cálculos matemáticos, mencionó la fecha en la cual iba a aparecer un eclipse. En esa época ni siquiera la ciencia estaba tan desarrollada, ¿verdad? Sin embargo, con cálculos matemáticos, él llega a predecir un eclipse. Fue un geómetra, un físico y un legislador griego. Tales de Mileto, bueno, murió en Mileto. Mileto es una ciudad de la costa jonia, por eso se llama escuela jónica, porque en esta ciudad de Mileto se desarrolla la escuela de Mileto o la escuela jónica, y actualmente esta ciudad está comprendida por Turquía. Aristóteles habló acerca de Tales de Mileto y consideró que él fue el iniciador de esta escuela, de la escuela de Mileto. A la escuela de Mileto no solamente perteneció Tales, sino también perteneció su alumno, su discípulo. En este caso, Anaximandro también ha pertenecido a la escuela de Mileto. Anaximandro también nace en Mileto. Es por eso que luego vamos a hablar de él. Anaximandro de Mileto. También vamos a hablar de Anaxímenes. También nace en la ciudad de Mileto, sería Anaxímenes de Mileto. Tales es de Mileto. Anaximandro es de Mileto. Anaxímenes es de Mileto. Los 3 primeros filósofos son de Mileto. Es por eso que a los 3 primeros se le conoce como los Miletos o los Milesios, así también se le llama. Tales de Mileto fue maestro de Anaximandro, o sea, Anaximandro fue su discípulo. Y Anaximandro luego tiene un discípulo, ¿ya? Llamado Anaxímenes. Entonces la secuencia es así, primero aparece Tales, luego Anaximandro, luego Anaxímenes. Tales de Mileto fue considerado como uno de los 7 sabios de la antigua Grecia. En la actualidad no tenemos textos escritos por él. La mayoría de las obras de los primeros filósofos se han perdido, se han extraviado. Se conoce su pensamiento filosófico a través de otros personajes, de otros filósofos. En el siglo V antes de Cristo, ¿verdad? Periodo o etapa en la cual pertenece este filósofo, se le atribuyen importantes aportaciones a la filosofía. No solamente a la filosofía, sino también a la matemática. Ya sabemos el teorema de Tales,
a la astronomía, a la física. Este personaje consideraba que el principio de todas las cosas era el agua. Recuerda que arjé significa principio. Según Tales de Mileto, el principio o arjé de todo el universo era el agua. El agua, a partir del agua se originó todo lo que nos rodea. Ahora el asunto es averiguar por qué Tales de Mileto pensaba que el principio de todo era el agua. A lo mejor Tales pensaba igual que nosotros, que el agua es fuente de vida, ¿no? O sea, el agua lo origina todo. O a lo mejor Tales pensó que dentro de todos los elementos del universo hay agua. Por ejemplo, en el ser humano hay agua, en la manzana que comemos hay agua, la tierra está encima del agua, ¿verdad? Entonces, como todo está constituido por agua, tal vez ese es el motivo por la cual pensó que el principio de todo el universo era el agua. No se sabe exactamente, recuerda que sus escritos se perdieron, se extraviaron. Solamente hay hipótesis, ¿no? Supuestos que hacen pensar a otros filósofos por qué, a qué se debe, ¿no? Que él consideró el principio de todo el agua. Tal vez, como viaja a Egipto, en Egipto tenemos el famoso río Nilo, ¿verdad? Él al viajar a Egipto y al ver al río Nilo, pues se maravilla de lo bonito de este río. Incluso observa, se acerca al río y observa que en las riberas del río crecen pues plantas, peces, y tal vez por eso, ¿no? Ha pensado que el agua es fuente de vida, porque dentro del agua hay vida. Entonces probablemente el agua ha originado todo lo demás. De ahí que es el principio del universo. En el caso de Tales. Ahora vamos a hablar de su discípulo. El discípulo de Tales fue Anaximandro de Mileto. Acá tenemos una representación de este personaje, Anaximandro de Mileto, también perteneciente a la ciudad de Mileto, ¿verdad? Uno de los 3 Miletos, y perteneciente a la escuela jónica. Acá tenemos nacimiento 610 a.C. y partida 545 a.C. Fue un filósofo, fue un geógrafo de la antigua Grecia. Fue el discípulo, o sea, alumno de Tales de Mileto. Además, Anaximandro fue maestro y compañero de Anaxímenes. Según Anaximandro, el principio de todas las cosas era el apeirón. O sea, él estaba convencido, al igual que Tales, que había un principio del universo, pero Anaximandro pensaba que el principio del universo debe ser algo que no tiene una forma exacta, debe ser algo que no tiene una forma precisa, a la cual lo llamó el apeirón o lo indeterminado. Según Anaximandro, todo se originó a partir del apeirón o lo indeterminado. Bueno, este personaje estaba considerando que la naturaleza, el cielo y todo lo que hay a su alrededor fue originado a partir del apeirón. El libro sobre la naturaleza es atribuida a Anaximandro. Pero bueno, como la mayoría de los filósofos, ¿no? Se han extraviado, se han perdido, y su pensamiento filosófico se conoce pues a través de otros personajes, otros autores. Tiene varias investigaciones en cuanto a los astros, en cuanto a la Tierra, de ahí que destaca principalmente como un geógrafo. Por ejemplo, la investigación acerca de la carta terrestre le pertenece a Anaximandro de Mileto. La medición de los solsticios y equinoccios, que seguramente has visto en tu curso de geografía, le pertenece a Anaximandro de Mileto. Los trabajos para determinar la distancia y el tamaño de las estrellas, así como también él consideraba que la Tierra tenía una forma cilíndrica y era el centro del universo. Todo ello le corresponde a Anaximandro de Mileto. Mientras que Anaximandro es discípulo de Tales, de este personaje, Anaximandro, él también tiene su discípulo, ¿verdad? ¿Y quién viene a ser su discípulo? Anaxímenes. Anaxímenes de Mileto. Acá tenemos entonces, con él sería el tercero. Los 3 primeros son de Mileto, los milesios. Los 3 primeros pertenecen a la escuela jónica.
Anaxímenes, nacimiento 590 a.C. y partida 528 aproximado, ¿ya? Porque otros autores argumentan que es 525. Anaxímenes fue un filósofo griego, discípulo de Tales, pero principalmente discípulo de Anaximandro de Mileto. Para Anaxímenes, el arjé, o el principio de todo el universo, era el aire. Todo se ha originado a partir del aire. Bueno, Tales de Mileto dijo a partir del agua, ¿no? Bueno, Tales de Mileto puede ser que tenga coherencia su arjé. Ahora el asunto es, ¿y el aire? ¿Todo se ha originado a partir del aire? ¿Cómo es posible que todo se haya originado a partir del aire? Según Anaxímenes, en todos los elementos del universo primero hay aire. Por ejemplo, antes de que exista el fuego, primero el aire. Antes de que existe el agua, primero hay aire. Probablemente pensó así porque antes de que llueva, chicos, primero, ¿qué cosa hay? Viento, ¿no? Antes de que llueva, primero hay viento, hay aire. Entonces, quizás por eso pensó que antes del agua, o sea, antes de la lluvia, primero está el aire o el viento. Antes del fuego está el aire. Bueno, cuando tú quemas algo, por ejemplo, un papel, cuando tú quemas algo, siempre se escucha un sonido, ¿no? Un crujido cuando tú quemas algo. Es que seguramente dentro del fuego hay aire. Quiere decir que primero ha sido el aire. El aire lo ha originado todo. El aire o el viento es el principio de todas las cosas. Igual, ¿no? También trataron de averiguar por qué este filósofo pensaba de esta manera y solamente hay supuestos, hipótesis, por el cual pues tal vez haya pensado o elegido este elemento, el aire. Además, Anaxímenes, aparte de considerar como el principio de todas las cosas el aire, él decía de que el aire pasa por ciertos procesos para transformarse en otros elementos. Por ejemplo, si el aire se transforma, si el aire pasa a través de un proceso llamado rarefacción, entonces el aire se va a transformar en fuego. Si el aire pasa a través de un proceso llamado condensación, entonces el aire se va a transformar en agua. Entonces hablaba de la rarefacción y de la condensación como procesos por el cual pues el aire se transformaba en otros elementos. Por ejemplo, la rarefacción me genera fuego y la condensación me genera agua. Agua, nubes, viento, todo eso me genera la condensación. Hasta incluso las piedras, la tierra, todo ello me genera la condensación. El resto de las cosas. Heráclito de Éfeso, el filósofo Heráclito de Éfeso, conocido también como el oscuro, porque su filosofía era difícil de entender. Conocido también como el oscuro, porque su personalidad era algo así como que introvertido, retraído, melancólico, triste, pensativo. De ahí que otros lo conocen como el filósofo melancólico o el filósofo llorón, el triste, ¿no? Heráclito de Éfeso. Él, por ejemplo, nace en la ciudad de Éfeso, pero a pesar de que nace en la ciudad de Éfeso, a Heráclito también se le considera como, como perteneciente a la escuela jónica. O sea, los 4 primeros filósofos pertenecen a la escuela jónica y entre ellos Heráclito. Heráclito pensaba que el principio de todas las cosas era un elemento que representaba el cambio o la transformación, y el único elemento capaz de cambiar o transformarme algo era el fuego. Así que para Heráclito el principio de todas las cosas era el fuego. Porque mira, si tú le prendes fuego a algo, por ejemplo a una hoja, la hoja deja de ser hoja y se transforma en ceniza. ¿Verdad? O sea, el fuego tiene la propiedad de hacer que una cosa ya no sea la misma y se transforme en otro elemento. Entonces, el fuego tiene la propiedad de transformar. Lo que pasa es que para Heráclito todo se transforma, todo cambia, todo fluye. Esa fue su frase. La frase célebre de Heráclito es todo cambia, todo fluye, no podemos bañarnos 2 veces en las mismas aguas de un río. A ver, ¿qué significa para Heráclito? No podemos bañarnos 2 veces
en las mismas aguas del río. Lo que pasa es que la primera vez que tú bajas al río, te tocan los pies, ¿no? Las aguas te tocan los pies. Y la segunda vez que tú bajas al río, no son las mismas aguas que te tocan, ¿verdad? Son otras aguas que tocan tus pies. Las primeras aguas que te tocaron ya pues fluyó, avanzó la corriente. Y ahora que bajas por segunda vez al río, son otras aguas. Entonces, para Heráclito, el mundo o la realidad es como el agua. Cambia, cambiante, fluye, hay que dejarlo fluir, ¿ya? Término usado muchas veces por los adolescentes. Profesora, no es mi enamorada, estamos saliendo nada más, estamos viendo que fluya, ¿no? Todo fluye, vamos a ver, profesora. Ahorita somos amigos, de repente más adelante somos enamorados. Vamos a ver cómo fluye, algo así, a lo Heráclito, ¿no? Todo cambia, todo fluye. Todo está en constante cambio, todo está en constante transformación. El día cambia y tenemos la noche, la paz cambia y tenemos la guerra, el estar sano cambia y tenemos el estar enfermo, ¿sí? Tienen su opuesto, ¿no? La paz, la guerra, estar sano, enfermo, lo blanco, lo negro, todo cambia, todo tiene su opuesto, ¿ya? Incluso tú no estás en la etapa de la niñez, estabas en la etapa de la niñez, ahora has cambiado, estás en la adolescencia. Luego vas a cambiar y vas a pasar la etapa de la juventud. Y vas a seguir cambiando y vas a pasar a la etapa de la adultez. Y va a seguir cambiando hasta el color de nuestro cabello y vamos a tener canas en la ancianidad. Entonces todo cambia, todo fluye, nada está quieto, nada está estático, todo se mueve, todo está en constante devenir. Entonces habla acerca, acepta, por ejemplo, el movimiento en el caso de Heráclito de Éfeso. Muy bien, por acá vamos a explicar. Fue un filósofo griego también, natural de la ciudad de Éfeso. Éfeso queda también en Jonia, en la costa occidental de Asia Menor, actualmente sigue siendo Turquía. Heráclito de Éfeso se le atribuye el libro titulado Sobre la naturaleza, en la cual otros filósofos, como por ejemplo Platón, hablaban acerca de Heráclito de Éfeso. Y se conoce sus aportes a través de otros filósofos o testimonios posteriores. Fue conocido con el seudónimo de El Oscuro, así como también algunos lo llaman el filósofo melancólico o el filósofo llorón. Heráclito pensaba, él creía, por ejemplo, que el mundo, el universo, estaba regido pues por una razón, a la cual también lo llamó logos. Creía que el mundo estaba regido de acuerdo a lo que él llamó razón o logos. Este término, razón o logos, es un término usado por Heráclito de Éfeso. También creía que el cosmos estaba en un constante cambio, transmutación, cambio, y pensaba que el principio de todas las cosas era el fuego. Heráclito fue famoso porque siempre estaba a favor del cambio, siempre estaba a favor del todo fluye, todo cambia. Entre paréntesis, pantarrey. Pantarrey significa todo está en constante cambio o transformación. Acá tenemos a su frase célebre, ¿verdad? Mientras que Heráclito decía todo cambia, todo fluye, un filósofo que se oponía al pensamiento de Heráclito era el siguiente. El siguiente filósofo se oponía al pensamiento de Heráclito. A ver, ¿de qué filósofo estamos hablando? De Parménides. Parménides de Elea. Mientras que Heráclito decía todo cambia, todo fluye, para Parménides nada cambia. No existe el cambio, no existe el movimiento. Si tú observas que las cosas se mueven, no es real. El movimiento no existe, así como las luces navideñas que observas que se mueven, pero en realidad no se están moviendo. No se mueven las luces navideñas. Así como la cuchara sumergida en el vaso transparente, así como la cuchara sumergido en agua, ¿verdad? Entonces, por fuera yo veo que la cuchara está quebrada, pero en realidad la cuchara nunca se ha quebrado. O sea, mis ojos me informan que la cuchara está quebrada, que la cuchara sumergida en el vaso con agua está quebrada.
pero en realidad la cuchara sigue siendo la misma, o sea, no hay cambio, no hay movimiento. Para Heráclito no existe el cambio, perdón, para Parménides no existe el cambio, no existe el movimiento. Entonces se opone el pensamiento de Heráclito, fue un filósofo griego, nació en el año 530 a.C. y fallece 515 a.C. en la ciudad de Elea. Él ya no pertenece a la ciudad de Mileto, pertenece a la ciudad de Elea. Y ahí en Elea se desarrolla la llamada escuela eleática. Entonces, Parménides pertenece a la escuela eleática. La primera escuela que hemos mencionado es la jónica, ¿no? Es de la segunda escuela, escuela eleática. Colonia griega de la Magna Grecia, que queda pues al sur de Italia. Según Parménides, no hay movimiento, no existe el movimiento, el principio de todas las cosas es algún ser, ya un primer ser que no se mueve. Entonces habla del ser inmóvil. Frase célebre de Parménides, el ser es y el no ser no es. Ser o no ser, si alguna vez te has hecho esa pregunta, ¿no? Profesora, ser o no ser. Y yo soy, ser o no ser, cuando están en esa duda existencial, ¿no? De ser o no ser. Bueno, esa frase le corresponde a Parménides, el ser es y el no ser no es. A ver, ¿qué significa? Que según Parménides, todo ser existe. Según Parménides, todo ser es idéntico a sí mismo, o sea, el ser es. No olvidemos que Parménides no acepta lo contrario, no acepta lo opuesto, no acepta el cambio. Y lo contrario, a ver chicos, lo contrario al ser sería el no ser. ¿Cierto? Lo contrario al ser sería el no ser. Y como para Parménides no existe lo contrario, no existe, no acepta lo contrario, simplemente entonces no es. O sea, no es, no existe, no hay, chicos. A eso se refiere el ser es y el no ser no es. En el curso de lógica, Parménides fue autor del famoso principio de identidad, donde él dice que toda proposición es idéntica a sí misma. Por ejemplo, la proposición P o variable P va a ser igual a ella. La proposición Q o variable Q va a ser igual a ella misma. O sea, toda proposición es idéntica a sí misma. Ese es el principio de Parménides. Y quizás sin darte cuenta tú has hecho alusión a lo que dice Parménides, ¿verdad? Por ejemplo, según Parménides, cuando cuando tus padres te comparan con tus primos o con otros familiares, tú le dices, mamá, no me compares, yo soy yo. O sea, das a entender que todo elemento es idéntico a uno mismo y no hay otra persona, no hay punto de comparación. Igual que la proposición, ¿no? Toda proposición es idéntica a sí misma. Toda persona es sí misma, es idéntica a sí misma. Y no hay lo opuesto, no hay lo contrario. Parménides fue maestro de Zenón de Elea. Quiere decir que tanto Parménides como Zenón de Elea, ambos pertenecen a la escuela eleática. Y ya lo hemos mencionado que el pensamiento de Parménides es completamente opuesto a Heráclito, mientras que para Heráclito todo cambia, todo fluye, no podemos bañarnos dos veces en las mismas aguas del río. Para Parménides nada cambia, no hay movimiento, no existe el movimiento. Ahora vamos a hablar de su discípulo Zenón de Elea. Zenón de Elea continúa con la filosofía de su maestro, continúa con la filosofía, en este caso, de Parménides, acerca de negar el movimiento, no existe el movimiento. Él fue un filósofo griego, nace en Elea y por ende pertenece pues a la escuela eleática, perteneciente a esa escuela eleática. Nacimiento 490, partida 430 a.C. Zenón de Elea fue discípulo de Parménides, pero Zenón de Elea destaca principalmente por sus famosas paradojas o razonamientos absurdos, donde demuestra aporías o razonamientos absurdos, donde demuestra que el movimiento no existe. Tiene varias aporías, tiene varios razonamientos
absurdos que en la teoría pueden cumplir, pero en la práctica no cumple, tiene varios razonamientos o aporías, y el más famoso es la aporía o paradoja de Aquiles y la tortuga. También escribe otra aporía famosa que es la flecha. En esos razonamientos o paradojas discute acerca del movimiento y demuestra que el movimiento no existe. Tenemos Aquiles y la tortuga, que seguramente has escuchado hablar. No sé si has escuchado hablar. ¿Qué cosa dice Zenón de Lea? Que si Aquiles realiza una competencia de carrera con la tortuga, en realidad el ganador no va a ser Aquiles, sino la tortuguita. Sí, ¿no? La tortuga, esa que tú crees que es lenta, que jamás te va a ganar, sí le gana. Aquiles, el de los pies ligeros, Aquiles, el más veloz, si realizara una competencia de carrera con la tortuga, si estuviese vivo y realizara una competencia de carrera con la tortuguita le gana. Esta paradoja es muy parecida a la liebre y la tortuga. Chicos, ¿qué le dice la liebre y la tortuga? Corre tú primera, tortuguita, eres lenta. Confiado, ¿no? Hace que la tortuga corra, corra y corra. Y cuando ya la liebre se anima a alcanzarle, y cuando ya Aquiles, en este caso, se anima a alcanzarle, lamentablemente ya es demasiado tarde porque la tortuga ya llegó a la meta. Entonces, habla de Aquiles y la tortuga, donde demuestra pues que la tortuga, a pesar de que es lenta, gana, y habla también de la paradoja llamada la flecha. Para Zenón de Lea, igual que su maestro Parménides de Lea, niega el movimiento no existe, el movimiento es pura ilusión, es pura apariencia, no hay movimiento. Vamos a explicar ahora su famosa paradoja, Aquiles y la tortuga. A ver, dice, acá está el comienzo, ¿no? Acá está el comienzo, el después, el después. Esto de acá es la imagen de quién, de Aquiles. Bueno, a Aquiles vamos a llamarlo A, con lo que empieza su nombre, ¿no? La inicial A. Y a la tortuga vamos a llamarle T, porque obviamente así empieza, ¿no? La palabra tortuga. A de Aquiles, T de tortuga. Ya chicos, a ver, ¿cómo demuestra que el ganador es la tortuga? Este es el comienzo. Concéntrate, este es el comienzo. Se dice que Aquiles realiza una competencia de carrera con la tortuga y ambas están al principio. Pero Aquiles le dice, tú corre primero, tortuguita. Se confía, ¿no? Y hace que la tortuga corra primero. La tortuga corre, corre, sigue corriendo. Y en su lentitud, a pesar de su lentitud, llega hasta acá. Hasta acá llega la tortuga. Mira toda la distancia que avanzó la tortuga. Una buena distancia, ¿verdad? La tortuga llega hasta aquí. Cuando la tortuga está acá, Aquiles corre para alcanzarla. Pero mientras que Aquiles está corriendo toda esta distancia, ¿sí? Porque para llegar de A hasta T hay una buena distancia, y si hay distancia necesita tiempo para poder avanzar toda esa distancia, ¿verdad? Entonces, mientras que Aquiles está corriendo, el tiempo que demora en correr Aquiles es alcanzado por la tortuga, porque la tortuga avanza otro poquito más. Otro poquito más. Bueno, una distancia menor, pero avanza otro poquito más. Entonces, Aquiles corre y corre y trata de alcanzar a la tortuga. Mientras que está corriendo, llega hasta acá, pero la tortuguita ya avanzó otro poquito más. Nuevamente, ¿no? Aquiles vuelve a correr y mientras que Aquiles va corriendo todo, porque mira, acaba ganando la tortuga. Mientras que Aquiles va corriendo para alcanzar a la tortuga avanzó otro poquito más. Chiquito, ¿no? Una distancia pequeñita, pero sigue llevando la delantera. Así que Aquiles corre y corre para avanzar toda esta distancia. Aquiles llega acá y la tortuga avanzó otro poquito más. Nuevamente Aquiles sigue corriendo y la tortuga da un solo pasito y ya llegó a la meta. Aquiles en segundo lugar. Bueno, esto es en teoría esto puede ser, ¿no? En teoría puede ser que la tortuga gane. En la práctica también, ¿no? Si le damos mucha ventaja,
Por más que tú corras y corras, si le das mucha ventaja a la tortuga y ya le falta poquito para llegar a la meta, así corras y corras, difícil va a ser, ¿no? Porque mientras que vas corriendo, das su par de pasitos y ya te ganó, por confiado, al igual que Aquiles. Entonces, demuestra, pues, a través de esta paradoja, demuestra a través de esto que el veloz viene a ser, en este caso, la tortuga, más no Aquiles. También escribe la aporía de la flecha. Acá tenemos la aporía de la flecha. Él dice, Zenón de Lea dice, que no hay movimiento, no existe el movimiento, y lo demuestra a través de su razonamiento o paradoja la flecha. Si tú lanzas una flecha, la flecha jamás se mueve. Si tú lanzas tus zapatos, si tú lanzas una piedra, si tú lanzas un lapicero, el lapicero jamás se mueve. Profesora, ¿cómo es eso que el lapicero no se mueve? O que mi zapato no se mueve. Yo estoy viendo, ¿no? Que si lo lanzo, se está moviendo. Bueno, ¿qué dice Zenón de Lea? Que dice Parménides que no existe el movimiento, que es pura ilusión. Vamos a demostrar que el movimiento no existe. Según Zenón de Lea, si tú lanzas una flecha desde el punto 0 hasta el punto 1, siendo que para que la flecha llegue desde este extremo a este extremo, primero tiene que pasar por este punto medio, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Para que la flecha logre atravesar todo este espacio, primero tiene que pasar por este punto medio. Pero para que la flecha llegue acá, primero tiene que pasar por este punto medio. Pero para que la flecha llegue aquí, primero tiene que pasar por este punto medio. Para que la flecha llegue a este lugar, primero tiene que pasar por este punto medio. Ya, ahí nomás, detente. Entre entre cero y este pedacito, ¿cuántos puntos medios crees tú que existen? ¿Uno solo? ¿Dos? Entre cero y este pedacito de espacio, ¿cuántos puntos medios crees que existen? Miles, millones, infinitos, me dicen a través del chat. Infinitos de puntos medios, profesora. Cierto, ¿no? Y tú sabes que el infinito no tiene fin. Entonces, si el infinito no tiene fin, eso significa que la flecha jamás termina de pasar al otro extremo, porque se está demorando pasando y pasando los infinitos de puntos medios. Y como no tiene fin, jamás termina de pasar, jamás termina de atravesarlos, así que se queda en su mismo lugar, es inmóvil. Por lo tanto, si tú observas que las cosas se mueven, no es verdad. El movimiento no existe. Otra vez, ¿no? Las luces navideñas jamás se han movido, ¿verdad? La cuchara sumergida en el vaso con agua jamás se ha movido. O sea, el movimiento es pura ilusión, no hay movimiento. Y demuestra a través de su paradoja, aporía, llamada la flecha, que no existe pues dicho movimiento. Otro discípulo, aparte de Zenón de Lea, tenemos al discípulo Pitágoras. Pitágoras de Samos, de la ciudad de Samos. Pitágoras pertenece pues a la escuela pitagórica y él consideraba que el principio de todas las cosas eran los números porque en todo había números, todo estaba relacionado con los números. Por ejemplo, nuestra talla, nuestro peso tiene que ver con los números. Cuando vas a la tienda, compras azúcar, compras sal, medio kilo de azúcar, hablamos de cantidades, o sea, en todo hay cantidades. Los colores básicos, ¿cuántos son? También hablamos en cantidades, ¿verdad? Entonces la naturaleza se expresa numéricamente, hasta incluso tus sentimientos, cuánto quieres a esa persona, que le quieres mucho, le quieres poco, pero si hablamos de mucho, poco o nada, también estamos hablando de cantidades. Entonces, el, en todo hay números, el principio, el arjé de todas las cosas vienen a ser los números. Entonces, pertenece a la escuela pitagórica. Para ingresar a la escuela pitagórica, tú tenías que dominar cálculos matemáticos, tenías que ser vegetarianos. Los pitagóricos eran vegetarianos porque ellos creían en la reencarnación. No sé si tú crees en la reencarnación. Bueno, ellos creían en la reencarnación de animales, o sea, no se podían comer a los animales porque pensaban que nuestros familiares reencarnan en los animales.
De repente tú también piensas así, ¿no? Piensas en la reencarnación. ¿Y en qué animalito crees que vas a reencarnar? ¿En un perro? ¿En qué animalito crees que vas a reencarnar? ¿En un gato? En un conejo, me dicen Yo pienso en algunos. un gato, En un Miss. conejo. En un gatito. A ver. Asu, otros en un león, en un ave. Muy bien, chicos. Bueno, siempre y cuando creemos en la reencarnación. Los pitagóricos pensaban, sí creían en la reencarnación, solo que no le llamaban así. Así como reencarnación no lo conocían. Lo llamaban transmigración. Transmigración del alma. El alma reencarna o transmigra. O sea, el cuerpo, cuando dejamos de existir, el cuerpo desaparece. Quien muere es el cuerpo, pero el alma es inmortal. Esa idea del alma inmortal no solamente es la idea de los creyentes. En esa época ellos pensaban que el alma era inmortal y que iba de un cuerpo a otro cuerpo. Pensaban que el alma era quien daba vida, ¿no? Quien daba, en este caso, movimiento a las personas. Ya, muy bien, por ahí me están mencionando varios animalitos que ustedes reencarnarían o transmigrarían probablemente cuando dejemos de existir, ¿cierto? En la India también creen hasta la actualidad en la reencarnación. En la India, por ejemplo, está prohibido comer carne de animales. Hasta incluso cuando caminas con mucho cuidado no vayas a pisar un insecto porque ahí de repente reencarnó nuestra prima, nuestra tía, nuestra abuela. Los animales son sagrados, las vacas son sagradas, rezan y le adoran, alaban a los animales. Hasta le han hecho un templo a las ratas para alabar a los animales. Entonces, no es como acá. Entonces los pitagóricos consideraban, chicos, que el principio de todas las cosas eran los números y para ingresar a la escuela pitagórica tenía uno que dominar cálculos matemáticos y también tenía que ser vegetariano, ¿no? O sea, no comer carne de animales porque estaba prohibido en su pensamiento filosófico, está prohibido, ya que creían en la transmigración del alma. Otro filósofo, otros filósofos pertenecen a la escuela pluralista. ¿Por qué se va a llamar escuela pluralista? La palabra pluralista viene de plural y recordemos que plural significa varios. Pertenecen a la escuela pluralista filósofos que consideraban que el principio de todas las cosas no era un solo elemento, sino varios elementos. Por ejemplo, Empédocles pensaba que el principio de todas las cosas eran 4 elementos básicos. No es como los primeros filósofos, ¿no? Por ejemplo, Tales decía un solo elemento, el agua. Anaxímenes decía un solo elemento, el aire. Los primeros filósofos eran monistas, porque mono es uno solo, se hablaban de un solo elemento. En cambio, estos filósofos son pluralistas. Hablan de varios elementos como el principio de todas las cosas. Por ejemplo, para Empédocles, estamos conformados por agua, aire, tierra y fuego. O sea, fusionó lo que anteriormente han dicho los otros filósofos. 4 elementos básicos: el agua de Tales de Mileto, el aire de Anaxímenes, el fuego de Heráclito y la tierra Empédocles. El filósofo Empédocles habla de la tierra. Entonces, en todo ser vivo, en todo elemento de la naturaleza, hay estos 4 elementos. Somos la unión de los 4 elementos. En nuestro cuerpo hay agua, aire, tierra y fuego. Bueno, no sé si en nuestro cuerpo habrá tierra. Agua sí, ¿no? Estamos constituidos por agua. Eso sí, pero tierra, a ver, en el chat me dicen que en las uñas hay tierra, profesora. Cuando no nos bañamos, cuando no nos lavamos la mano. Bueno, cuando dejamos de existir, que nos transformamos en tierra, ¿no? En polvo. Sí, puede ser. Fuego, tenemos temperatura. Claro, tenemos nuestra temperatura. Aire, respiramos. Puede ser, ¿no? Los 4 elementos. Según Empédocles, somos la unión de los 4 elementos. Y cuando dejamos de existir, esos 4 elementos se desintegran, ¿ya? Se desintegran, se separan y regresan a su estado inicial. O sea, el agua regresa al agua, las partes de nuestro cuerpo compuestas por tierra regresan a la tierra,
las partes de nuestro cuerpo compuestas por el fuego regresan a lo que era. O sea, cada elemento primero se unen para formarnos un ser humano y luego se separan cuando fallecen, cuando dejan de existir. Igual, la planta tiene agua, aire, tierra y fuego. Hasta el desayuno que tomas tiene agua, aire, tierra y fuego. El desayuno, chicos, ¿tiene agua? Sí. ¿Qué estás desayunando? Sí tiene agua. ¿Tiene fuego? Claro, profesora, he hecho hervir mi desayuno. Está caliente. Tiene fuego. ¿Tu desayuno tiene tierra? Eso sí no creo, ¿no? Tierra, el desayuno tiene tierra. Tiene polvo. No has lavado bien los platos. El desayuno tendrá aire porque todos los elementos, según Empédocles, tienen estos 4 elementos. La planta es agua, aire, tierra y fuego. Una fruta tiene agua, aire, tierra y fuego. Entonces se unen. Se unen a través de 2 fuerzas. Perdón, se unen a través de una fuerza llamado amor y se separan a través de una fuerza llamado odio. En esa época, chicos, el amor y el odio eran fuerzas que unían o separaban. No eran sentimientos como en la actualidad, ¿no? Actualmente son sentimientos. Pero en esa época eran fuerzas que unían o separaban a estos 4 elementos. Empédocles de Agrigento pertenece a la escuela pluralista. Quien también pertenece a la escuela pluralista viene a ser el filósofo Anaxágoras. Anaxágoras de Clasómenes, o sea, nace en la ciudad de Clasómenes. Anaxágoras consideraba que el principio de todas las cosas eran las semillas o espermatas, conocido también como homeomerías, partículas que estaban presentes en todos los elementos de la naturaleza. Anaxágoras es el que introduce el término nous. El nous es como una fuerza que hace que las semillas se juntan, las semillas se unan. Así que el principio de todo son las semillas o espermatas. De ahí que viene el término espermatozoides. Recuerda que los espermatozoides son las semillas de la fecundación. Pertenece a la escuela atómica los siguientes filósofos, Demócrito y Leucipo. Ellos dos pertenecen a la escuela atómica. Leucipo es el maestro y Demócrito es el alumno. Para ellos, el principio de todas las cosas era el átomo. Se llama atómica, el término atómica hace referencia al átomo. Pero en esa época se pensaba que nosotros éramos unión de átomos. Pero en esa época se creía que los átomos eran la última partícula de la materia. Actualmente se sabe que eso no es cierto, que el átomo se puede dividir más. Pero antes no, ¿no? Antes se pensaba que el átomo eran partículas indivisibles. Es más, la palabra átomo significa sin división. Tomo, la palabra tomo significa división. Acuérdate de tomo 1, tomo 2 de tu libro, por partes, ¿no? Pero a es un prefijo negativo. A significa sin o significa no, sin división. Entonces, en esa época se pensaba que nosotros estábamos compuestas por pequeñas partículas que no se podían dividir, que nosotros éramos la unión de átomos. Nuestro cuerpo viene a ser átomos. Bueno, hasta ahí sabemos que es cierto, ¿no? En la actualidad sabemos que la mesa, la computadora, nosotros somos la unión de átomos. Estos átomos se unen y tienen que encajar. Encajan los átomos, se unen para formarme un nuevo ser. Ahora, hay átomos que no encajan. Si no logran encajar, entonces eso puede causar una anomalía, un trastorno. Pero nosotros somos átomos que han encajado. Y es más, entre un átomo y otro átomo hay un pequeño espacio, a la cual lo llamaron el vacío. Entonces quiere decir que hablan del vacío, hablan del átomo, hablan del espacio, el vacío, unión de átomos, y de esa manera explica el movimiento a través de estas partículas indivisibles. Listo, acá tenemos algunas preguntitas como para ir calentando la primera etapa de la filosofía, que es el periodo cosmológico, ¿verdad? A ver, me dice, ¿con qué otro nombre se le conoce al periodo cosmológico? ¿Te acuerdas? Estaba en el título. Aparte de llamarse periodo cosmológico, ¿cuál era el otro nombre que utilizamos, chicos? Tenía que ver con un filósofo. Antropológico.
Era algo así como que ¿qué más? Periodo a ver, por acá en el chat privado ya me están diciendo, Hanhachi y Tueros. La respuesta correcta es de Lisette Hanhachi, presocrático. Presocrático. Recuerda que se llama periodo cosmológico o presocrático en honor a un filósofo, hemos dicho, ¿no? Sócrates. Presocrático. En honor a Sócrates. Es que todos estos filósofos surgieron antes de Sócrates. Tenemos un antes de Sócrates y tenemos un después de Sócrates. Periodo presocrático, así se llamó, ¿ya? Cosmológico, porque buscaba el arjé, el principio del cosmos, y presocrático porque el pensamiento, principalmente el pensamiento se desarrolla antes, no su edad, sino su pensamiento filosófico, porque en edades algunos son mayores que Sócrates. Su pensamiento filosófico se presenta antes de este personaje. Acá tenemos la respuesta, chicos. Un número 1, ¿con qué otro nombre se le conoció el periodo cosmológico? Se le llamó también periodo presocrático. Pregunta número 2, ¿cuál es el interés de la filosofía cosmológica? ¿Por qué cosas se interesaban? ¿En qué cosas se concentraban en el periodo cosmológico? Acuérdate de esa palabrita arge. El tema principal del periodo cosmológico era buscar el arge, el principio del universo, el principio de todas las cosas. Ese era su tema principal en el periodo cosmológico. Claro, ¿cuál es el primer elemento a partir del cual se origina toda la vida y el mundo? Así es, Mel. Muy bien. Entonces, en la pregunta 2, el tema principal de la filosofía cosmológica es averiguar el arjé o el principio del universo. De ahí que para Tales era el agua, para Anaxímenes era el aire, para Demócrito el átomo, para Empédocles 4 elementos, para Pitágoras los números. Eso pasó en el periodo cosmológico. O sea, cada periodo tiene su propio tema de interés. En el siguiente periodo que vamos a ver después, también tiene su propio tema de interés. Pasamos a la preguntita 3. ¿Quiénes son los filósofos jónicos? A ver, los filósofos jónicos eran los 4 primeros. ¿Te acuerdas de los 4 primeros? Tales. Ya, muy bien, Tales. También puedes contestar a través del chat si deseas, o a través del audio, cualquiera de los dos. Por ejemplo, Aarón me dice, Naisha me dice Tales de Mileto. Tueros, Anaximandro. Naisha, Anaxímenes. Calderón, Heráclito. Tueros, Anaxímenes. Entonces, su compañera que se manifestó a través del audio y el resto de sus compañeros a través del chat, es cierto. Lo que ustedes me han mencionado son filósofos que pertenecen a la escuela jónica que se desarrolla en Jonia, que queda en Asia Menor, cerca del mar Mediterráneo, actualmente comprendida por Turquía, ¿verdad? Listo, ahí pertenecen estos filósofos. Cierto, coincide con la ciudad de Mileto. Muy bien, chicos. Muy bien, así es. Aarón, está bien ese dato que me estás mencionando. Vamos a poner la respuesta entonces. A ver, respuesta, chicos. Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto y Heráclito de Éfeso. A pesar que Heráclito pertenece a otra ciudad, los cuatro han estudiado, investigado, discutido, cuestionado en esta escuela, en la escuela jónica. Entonces, los 4 pertenecen a la escuela jónica, Tales de Mileto, nacido en la ciudad de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaximes de Mileto y Heráclito de Éfeso, los 4 pertenecen a la escuela jónica. En la pregunta 3. En la pregunta 4, bueno, este es un dato adicional para ustedes, ¿ya chicos? ¿Quién se denominó a sí mismo filósofo? Quien se llamó filósofo por primera vez a sí mismo fue Pitágoras. Pitágoras fue el primero en llamarse a sí mismo filósofo o amante del saber. O sea, él decía que era un amante de la sabiduría.
No se consideraba un sabio, él consideraba que sabios son los dioses, porque en esa época existían dioses en la antigua Grecia, ¿no? Según Pitágoras, sabios son los dioses. En cambio, él se llamó a sí mismo filósofo. Dijo que era el que buscaba la sabiduría, el amante de la sabiduría, pero no se consideraba un sabio. Pitágoras. Pitágoras sería en la 4. 5. ¿Cuál es la propuesta del filósofo Heráclito de Éfeso? A ver, chicos, según Heráclito de Éfeso, ¿todo cambia o las cosas no cambian? A ver, acuérdate, ¿qué decía Heráclito? ¿Todo cambia o negaba el cambio? Uno de los dos. Elige uno de los dos. Según Heráclito de Éfeso, todo cambia, todo fluye o niega el movimiento. Muy bien, Naisha, todo cambia, ¿verdad? Todo cambia, todo fluye. No podemos bañarnos 2 veces en las mismas aguas del río. Todo cambia. El niño ya no es niño, ahora es puber. El puber ya no es puber, ahora es adolescente. El joven ya no es joven, ahora es anciano. La vida cambia, dejamos de existir. La muerte, la paz cambia y no nos gusta. A veces en otros países ocurre la guerra. Todo cambia, no estamos de día siempre, hasta el día cambia y llegamos o llega la noche, ¿verdad? Todo cambia, todo fluye. Ese método del cambio se llama también dialéctica. Dialéctica es el método del cambio, el método de la transformación. Y más adelante, esa dialéctica o método del cambio llega a ser utilizado por otro filósofo contemporáneo. Seguramente has escuchado hablar de Carlos Marx en tu curso de economía, en tu curso de historia, Carlos Marx. Entonces, para la filosofía de Carlos Marx, Heráclito tiene participación. O sea, Heráclito es el precursor de la dialéctica, del método del cambio. La semilla no siempre es semilla, cambia, ¿no? Y se transforma en una planta, ¿verdad? Entonces, respuesta, todo cambia, todo fluye, todo está en constante cambio o devenir, como el río, como el río, todo fluye, es por eso que la segunda vez que bajamos al río ya no nos tocan las mismas aguas. 6. ¿Cuáles son los periodos de la filosofía antigua? Solamente la antigua, porque todavía no estamos hablando de la etapa medieval. Ahorita estamos concentrados solamente en la etapa antigua. Hemos dicho que son 4, ¿no? 4 periodos pertenecen a la filosofía antigua, 4, de las cuales hemos visto hasta el momento solo uno. Hemos visto el primero nada más. A ver, la primera etapa de la filosofía que estamos viendo ahorita es el periodo cosmológico o llamado periodo presocrático. Terminamos con estas preguntitas y vamos a entrar a otro periodo de la filosofía llamado periodo antropológico. Pero no son los únicos periodos, no solamente existen estos dos, son 4. El siguiente periodo es el periodo ontológico, donde destaca el filósofo Platón, donde destaca el filósofo Aristóteles, y el último periodo de la filosofía antigua es el periodo helenístico romano. Periodo helenístico romano, donde destacan escuelas, principalmente escuelas filosóficas. Van a destacar en el periodo helenístico romano. Este es el último periodo de la filosofía antigua, porque una vez que terminamos la filosofía antigua, recién entramos a la etapa medieval. Pero las otras etapas ya lo van a ver, chicos, en un ciclo más completo, llamado ciclo anual, donde ahí observamos todos los temas completos. En un veranito, debido al tiempo, no se puede avanzar todos los temas. Simplemente avanzamos los temas que más vienen en examen de admisión por si te animas a postular. Pero ya los temas de forma completos en todos los cursos lo vemos en un ciclo anual. Así que probablemente una vez que termines tu ciclo veranito, ¿verdad? Decides pues estudiar o matricularte en un ciclo anual para que puedas ampliar todos estos conocimientos
con la base del verano para que puedas aprender más y así sentirte ya todo un capo para tu examen de admisión y arrasar con la prueba del examen de admisión, ¿verdad? Así es, chicos. Muy bien. Entonces ya tenemos las 4 etapas. Estas son 4 etapas de la filosofía antigua. Luego sigue la filosofía medieval, la filosofía moderna y por último la etapa contemporánea. 7. ¿Qué ideas tenía Parménides sobre el cambio? Bueno, si Heráclito decía todo cambia, todo fluye, porque eso decía Heráclito, todo cambia, todo fluye, recordemos que Parménides opinaba completamente opuesto a Heráclito. ¿Sí? Parménides opinaba completamente opuesto a Heráclito. Así que si es lo opuesto, chicos, en lugar de decir todo cambia, ¿qué opinaba Parménides sobre el cambio? Que no hay, que no existe, el cambio no existe, las cosas no cambian, el movimiento no existe, el movimiento es inmóvil. Eso decía Parménides. No existe el movimiento, no existe el cambio, todo ser es inmóvil. Bueno, la 8 es para relacionar. A ver, ¿a qué cosa tenemos que relacionar? Tenemos a Tales, a Anaxágoras, Pitágoras y Empédocles. En esta columna tenemos a filósofos y en esta otra columna tenemos el argeo principio. Así que vamos a relacionarlo mediante flechas. Bueno, mentalmente, ¿no? Mediante flechas mentalmente. Igual yo les voy a dar la respuesta, ¿ya? Empecemos con Tales. Tales con estos 4, a ver, eligen, ¿cuál de esos 4 es de Tales? Agua. El agua, muy bien, el agua. Para Tales, el agua. Naisha me dice el agua. Por el chat, el agua. Tueros también, Tales, el agua. Ya, hasta ahí vamos bien. Tales, imagínate acá una flecha imaginaria. Tales es el agua. Y Anaxágoras, si Tales es agua, Anaxágoras, ¿cuál será? A ver, ¿con 4 cuál elementos. relación? ¿Con los 4 elementos o con las homeomerías? Está entre esos dos. Homeomerías, Ana- profesora. Homeomerías, muy bien, porque recordemos que Empedocles es de Anaxágoras, 4 elementos. Empédocles, así es. Empédocles es 4 elementos. Sí, Empédocles es 4 elementos y Anaxágoras, como él es un filósofo pluralista, habla de varios elementos semillas, o llamadas también homeomerías. Entonces, Tales, agua, Anaxágoras, homeomerías, Empédocles, los 4 elementos, me menciona su compañero a través del audio, y por ende el que queda es Pitágoras, ¿no? Pitágoras y los números. Acuérdate del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Pitágoras y los números. Ahora sí, así sería la relación, por supuesto, así sería la relación. Acá está la respuesta, chicos, Tales con agua, Anaxágoras con homeomerías, Pitágoras con números y Empédocles con los 4 elementos agua, aire, tierra y fuego que se unen a través de que se une a través de una fuerza. Habla de 2 fuerzas, pero el que une es el amor y la otra fuerza que separa viene a ser el odio. En la 9 me pide los representantes de la escuela pluralista. Eran 2, ¿no? 2 eran los representantes de la escuela pluralista. 2 de acá. Justo acá están. 2 de estos personajes pertenecen a la Pitágoras. Pitágoras me habla de los números, es un solo elemento. En cambio, ¿quién me habla de varios números? Empédocles, Naisha está Y bien. Anaxágoras. Y Anaxágoras también, por supuesto. Empédocles y Anaxágoras. Empédocles, varios elementos, 4 elementos básicos, y Anaxágoras, las semillas. También habla de varios elementos. En cambio, Pitágoras no está comprendido porque él pertenece a la escuela que lleva su nombre, ¿no? Escuela pitagórica o escuela itálica, se llama así, escuela pitagórica o escuela itálica, porque su escuela se desarrolla en la península de Italia. De ahí que se va a llamar escuela pitagórica o escuela itálica. Y por último, la 10. ¿Por qué se denominó filósofos monistas? A los primeros filósofos, ¿por qué se le llamó filósofos monistas?
a los primeros filósofos que han pertenecido, en este caso a la escuela jónica. ¿Por qué se le llamó escuelas filósofos monistas? Porque monistas es lo contrario de pluralistas, ¿no? Pluralistas era porque ellos consideraban varios elementos como el arjé. En cambio, monistas viene de mono, que significa uno solo. Entonces, los que pertenecen a la escuela monista son filósofos que hablaron de un solo elemento. Por ejemplo, Tales, un solo elemento el agua, Anaxímenes, un solo elemento el aire. Es por ese motivo que ellos son conocidos como los filósofos monistas, porque consideraban como el principio de todas las cosas a un solo elemento de la naturaleza. Muy bien, Tueros, también está bien tu respuesta, que está por escrito, ¿verdad? Sí. Listo, chicos. Ya con esas preguntitas hemos calentado y ahora tenemos que pasar a la siguiente etapa de la filosofía llamado periodo antropológico. Seguimos en la filosofía antigua, ¿verdad? Luego del periodo cosmológico, que es el primer periodo, sigue el periodo antropológico. Ahora, cada periodo hemos dicho que tiene su propio tema que investiga. En el cosmológico se averiguaba el argeo, principio de las cosas. En cambio, el periodo antropológico, el tema principal acá ya no va a ser el argé. Acá el tema principal va a ser el antropo. Ese va a ser el tema principal, el antropo. Pero, ¿qué significa la palabra antropo? Si el tema principal es el antropo, el hombre, muy bien, Tueros, el ser vivo, el ser humano. En el periodo antropológico, la filosofía se concentra en el hombre, en el ser humano. ¿Ya? Así como la disciplina filosófica antropología, claro, averigua acerca del origen del hombre, del destino del hombre, de la esencia del hombre, la naturaleza del hombre. Ese es el tema principal, todo lo relacionado a la educación del hombre. Entonces, el hombre quería tener una buena educación. El hombre quería averiguar su destino. Bueno, hasta la actualidad el ser humano quiere averiguar su destino. ¿Cuántos de nosotros queremos saber el futuro, no? Queremos saber si al dar el examen de admisión vamos a ingresar en este examen de admisión o vamos a ingresar en el siguiente examen de admisión. Queremos saber que si nos declaramos a esa señorita, ¿nos va a aceptar o nos va a rechazar? Queremos saber, nos intriga muchas veces saber nuestro futuro. Pero bueno, es difícil, ¿no? Saber. A pesar que nosotros construimos parte de nuestro futuro, es difícil saber. Algunos intentan averiguar su futuro consultando a las estrellas, otros intentan averiguar su futuro consultando a los horóscopos, otros intentan averiguar su futuro a través de sus sueños. Profesora, he soñado tal cosa y dicen que alguien me va a traicionar. Profesora, mi horóscopo dice que hoy día me va a ir muy bien, profesora. La semana pasada unos gitanos me han leído las cartas. ¿Y qué te han dicho, a ver, en la lectura de las cartas? Bueno, sabemos que todo eso son creencias, ¿no? En la actualidad sabemos que todo eso son creencias. Entonces, así como en la actualidad el ser humano estaba preocupado por su futuro, ¿cuándo terminará este virus? ¿Cuándo, no? Así como en la actualidad estamos preocupados por nuestro futuro, antiguamente también el ser humano quería saber acerca de su destino. Claro que antiguamente no existían los horóscopos, ni las cartas, ni las estrellas, aunque las estrellas sí. Principalmente existían antiguamente los oráculos. ¿Has escuchado hablar de los oráculos? Por ejemplo, ¿has escuchado hablar del oráculo de Delfos? El oráculo de Delfos incluso se habla en algunas obras de la literatura griega, como la obra Edipo Rey. Ahí también hablan del oráculo de Delfos. El ser humano entonces cuando quería saber su destino, iba a los oráculos a consultarle, ¿verdad? Chicos, si los oráculos existieran hasta la actualidad, ¿tú qué le preguntarías al oráculo acerca de tu destino? A ver, ¿qué le ¿Pasaré preguntarías? la universidad? Acerca de la universidad, muy bien. Si es que los oráculos existiesen, ¿qué preguntas le haríamos al oráculo? Si ella te engaña o no, ¿qué es eso, chicos? A ver, ¿a cuándo se van a casar? Dicen otros.
¿Cuántos hijos voy a tener, profesora? ¿Cuántos años voy a vivir? Usted decía, con las preguntas. Le pediría que me dé las preguntas del examen de admisión. Ya quisiéramos, ¿no? Entonces, entonces, chicos, le haríamos varias preguntas. Entonces, antes existían los oráculos, por supuesto. Y los seres humanos creían en los oráculos y le consultaban, hasta los gobernantes consultaban, por ejemplo, a los oráculos si van a ganar o no van a ganar cuando tenían un enfrentamiento, por ejemplo. Entonces, eso corresponde al periodo antropológico. Acá tenemos el tema principal en el periodo antropológico es el hombre, es el ser humano, su destino, su esencia, principalmente en la antigua Grecia, la educación del hombre. Sabemos que el hombre debe tener una buena educación, ¿verdad? Pero para que el ser humano tenga una buena educación, también tiene que tener buenos maestros. Y es por eso que en Atenas, porque la filosofía del periodo antropológico se desarrolla en Atenas, no es como la primera etapa que se desarrollaba en Jonia, en Mileto, ahora la filosofía se traslada a Atenas. Atenas estaba pasando por su democracia. Y cuando en un estado hay democracia, supuestamente todos somos iguales. Actualmente, por ejemplo, hay democracia. Y supuestamente todos somos iguales. Digo supuestamente porque ya hemos visto que hay tanta desigualdad, ¿verdad? Nos engañan con este término, ¿no? Democracia, todos somos iguales, gobierno del pueblo, el pueblo decide, bueno, más falso. Pero al final, chicos, algo similar ocurría antes. Atenas pasaba por su democracia, todos eran iguales, por ende todos tenían que acceder a la misma educación, a las mismas oportunidades públicas o políticas. Para que los jóvenes atenienses tengan una buena educación, entonces buscaron a maestros que se encarguen de este tema. Y es así que aparecieron los sofistas. Los sofistas fueron como los primeros profesores, como los primeros maestros que enseñaban a los jóvenes atenienses. Pero ¿qué cosa les enseñaban? Principalmente ellos se encargaban de enseñarle a los jóvenes el arte de la retórica, conocida actualmente como el arte de la oratoria. ¿Y qué cosa es la oratoria, chicos? Hablar bien frente al público. Ahora, ¿tú sabes hablar bien frente al público? Frente al público. ¿Te acuerdas en el colegio cuando te tocaba exponer? ¿Te acuerdas en tu casa cuando había alguna fiesta o reunión familiar y te decían, ya, que hable el hijo mayor, que hable la hija? Profesora, no, yo me ponía a tartamudear, no sabía qué decir, me sonrojaba, me avergonzaba, le decía a mi hermana, habla tú primero. Bueno, varios tienen esa dificultad, ¿no? Pero eso pueden mejorar, pueden llevar su curso de oratoria. En la universidad, así como estudias tu propia carrera profesional, la ventaja de la universidad es que también te ofrecen talleres gratuitos por ser sanmarquino o por ser de la misma universidad. Hay talleres de danza, talleres de oratoria, hay taller de teatro, hasta hay piscina. En la universidad no todo es parte académica, también te ofrecen varios talleres gratuitos para que te puedas desenvolver en otras áreas. Así que no se desanimen. Entonces, ¿qué hacían los sofistas? Enseñaban a los jóvenes a hablar bien frente al público. Y no era hablar cualquier cosa, sino saber convencer. El arte de persuadir, el arte de convencer. Bueno, actualmente muchos políticos tienen ese arte, ¿no? De convencer, de persuadir, pero allá también que tú le crees, pues, cuando dice pena de muerte, cuando dice yo voy a hacer tal cosa, voy a dar tal dinero, tal obra, todos los años, gobierno tras gobierno, nuestros padres le creen. Entonces, es que hablan bonito, profesora, parecen sinceros, bueno, parecen, ¿no? Es que ellos tienen ese arte de hablar frente al público. La idea es saber hablar, pero no saber engañar, eso es la idea. Lamentablemente, los políticos saben engañar.
Los sofistas, en cambio, tenían que enseñarle a expresarse bien frente al público, porque para que en esa época tú puedas trabajar en un puesto político o en un puesto público, tenías que aprender a hablar frente a los demás, debatir un tema frente a los demás. Ellos, los sofistas, cobraban por ese tipo de enseñanza, dominaban varias materias y al principio los sofistas eran admirados porque dominaban muchas materias, porque podían desenvolverse muy bien frente al público, tenían ese arte de la oratoria. Pero después, ¿qué pasó con los sofistas después? El problema de los sofistas es que después ellos empezaron a creerse ser sabios. O sea, está bien que dominen varias materias, pero de ahí creerse ser sabios ya es otra cosa, ¿no? Entonces aparecieron diferentes filósofos que empezaron a criticarlo, a cuestionarlo, entre ellos Sócrates, que le demuestra que no existe el sabio, no existe aquella persona que todo lo sabe, que todo lo conoce. No hay sabio. Sócrates, Sócrates, a través de su frase célebre, solo sé que nada sé, demuestra que en realidad los sofistas no saben nada. Tenemos como representantes a Gorgias de Leontini, cuya frase célebre es nada existe, porque él dice que no hay forma de demostrar la existencia de las cosas, no hay forma de comprobar que las cosas existen, por lo tanto, como no hay forma de demostrar que algo existe, porque ¿cómo sabes tú si tu compañero existe? ¿Cómo sabes tú si tú existes o eres producto de la imaginación? ¿Cómo sabes tú si tu profesor existe? A lo mejor es una clase grabada, un audio, una clase grabada. ¿Cómo sabemos si las cosas que nos rodean existen? Tenemos que verla en persona. Ah, ya, si lo vemos, si lo tocamos, profesora, mi comida, si lo saboreo, existe. Pero en nuestro sueño también tocamos, saboreamos, corremos, nos cansamos y sin embargo el sueño no es real. Lo que ocurre ahí no existe. Entonces, ¿cómo sabemos? Según Borges, no hay forma, o sea, necesitaríamos de alguien que compruebe eso. Y este alguien necesitaría de otro que compruebe lo anterior. Y sería muy difícil demostrar la existencia de las cosas o la existencia de algo. Por lo tanto, en conclusión, él dice, no, no existe, no hay forma, ¿no? Por más que yo demostrara que algo existe, no, pues no hay forma de verificarlo, de comprobarlo, de comunicarlo, no hay manera. Otro filósofo sofista, Protágoras. La frase célebre de Protágoras es: el hombre es la medida de todas las cosas, conocida también como homo mensura. La palabra homo significa hombre, acuérdate de homo sapiens, hombre pensante. Homo es hombre y la palabra mensura es medida, o sea, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿A qué se refiere Protágoras con esa frase? A que cada uno de nosotros somos la medida de nuestro conocimiento. Cada uno de nosotros abarcamos hasta dónde queremos conocer. En otras palabras, no hay conocimientos universales, solamente hay conocimientos particulares de cada uno, ¿no? Cada uno mide, abarca, sabe hasta dónde puede conocer. A esa postura también se le llama relativismo porque los conocimientos son relativos a cada sujeto, ya que conocimientos universales no acepta. Y frente a estos sofistas, bueno, hay más, ¿no? Estoy colocando los dos principales, Gorgias, Protágoras, Trasímaco, Hipias, pero estos son los que más han destacado. Incluso entre Gorgias y Protágoras, quien más ha destacado es Protágoras. Protágoras tenía una capacidad de elocuencia extraordinaria. Sabía hablar, verbalizar de tal manera que era capaz de demostrar que algo es verdadero a pesar que es falso, o demostrar que algo es falso a pesar que es verdadero. O sea, era algo así como los abogados que tienen algunos abogados que tienen esa buena capacidad de expresarse y pueden hasta voltear un proceso judicial con un buen argumento, ¿no? Algo similar era Protágoras. Pero en contra de esos sofistas, claro, así es Jason, oradores, ¿no? Oradores. En contra de esos sofistas que se creían ser sabios estaba Sócrates. Sócrates nació en Atenas
porque hemos dicho que la filosofía se ha trasladado a Atenas. Sócrates nació en Atenas, él es un ateniense, y Sócrates fue maestro de Platón. Sócrates en realidad ha tenido muchos discípulos, varios discípulos, ha sido admirado por varios discípulos, un montón de seguidores tuvo Sócrates por su capacidad de filosofar, ¿ya? Fue admirado a pesar de que Sócrates era un filósofo nada bonito, o sea, era gordito, bajito, de ojos saltones, feíto, pero una capacidad intelectual muy buena, admirado por muchos discípulos, entre ellos Platón. Se comenta incluso de que Platón estaba enamorado de Sócrates, era su amor platónico, Sócrates. No olvidemos que antiguamente entre los griegos era normal los gustos homosexuales. No vivían como una sociedad actual, ¿no? En la cual la gente se escandaliza, se horroriza, si hablan, por ejemplo, del matrimonio homosexual, etcétera. Antes no, ¿no? Antes, por ejemplo, los gustos homosexuales eran algo normal en la época de los griegos. Sócrates tiene varias frases célebres, no solamente el solo sé que nada sé. Otra frase célebre que usa mucho él es el conócete a ti mismo. Aunque esa frase, conócete a ti mismo, a pesar que lo usa bastante, él esa frase lo ha tomado del oráculo de Delfos. En el oráculo de Delfos, ¿ya? En la parte superior del oráculo de Delfos, había el oráculo era como un templo, ¿no? En la parte superior había esta frase escrita, esta frase tallada. Conócete a ti mismo. Así es. ¿Por qué se usaba el conócete a ti mismo en ese oráculo de Delfos? Lo que pasa es que cuando tú entrabas al oráculo, como querías averiguar tu destino, averiguar nuestro destino es como una forma de querer conocernos acerca de nosotros mismos, ¿verdad? Saber qué nos pasa o qué nos pasará en el futuro. Solo sé que nada sé. ¿Qué significa solo sé que nada sé? Significa que sé mucho. Mejor no me pregunten, profesora, no sé nada, eso significa. Solo sé que nada sé. Sé mucho, sé poco, no sé nada. ¿Qué significa esa frase? Solo sé que nada sé. Bueno, según Sócrates, esa frase significa de que más sabia es aquella persona que sabe que le falta saber. Más sabia es aquella persona que sabe poco o sabe mucho, pero sabe que le falta saber, o sea, admite su ignorancia. Según Sócrates, no hay una persona que todo lo sabe, que todo lo conoce, no hay. Incluso en la antigua Grecia se hablaba de un anciano, porque no olvidemos que antiguamente los ancianos eran sinónimos de sabiduría y los cargos públicos generalmente lo tenían los ancianos. Ellos eran admirados y eran sinónimos de sabiduría. Y se hablaba de un ancianito que probablemente era el sabio. Sócrates fue hasta un cierto lugar a buscar ese ancianito y entrevistarlo para ver si en verdad pues era el sabio, y al final demostró que no era sabio. Entonces, para Sócrates no existe la persona que todo lo sepa, que todo lo conozca. Para Sócrates, más sabia es aquella persona que, sabiendo algo, sabe que le falta saber. O sea, admite su ignorancia. En otras palabras, tenemos que ser humildes, ¿no? Y no creernos que todo lo sabemos, que todo lo conocemos. Profesora, yo sé física, yo sé álgebra, yo sé química, yo sé todo, profesora. Pero en realidad eso es una forma de decir, ¿no? Porque en realidad no lo sabemos todo. El conocimiento es tan, pero tan amplio que jamás terminamos de conocer algo. Hasta incluso nuestra propia carrera profesional es amplia. Tú postulas a ingeniería, pero hay ingeniería química, ingeniería civil, ingeniería electrónica. Tú postulas a medicina, pero hay medicina geriátrica, medicina pediátrica, o sea, hay especialidades. Salvo que estudies todas las profesiones y aún así, ¿no? Hay muchas carreras profesionales. Es difícil saberlo todo. Así que es mejor que a veces, de vez en cuando, si hay algo que desconocemos, admitamos que no sabemos, pues. O sea, no es malo desconocer algo, no es malo si algo, si no tenemos conocimiento de algo, no es malo, hay que admitir nuestra ignorancia. Y eso era lo que él quería, ¿no? Sócrates, demostrar que los sofistas que se creían saberlo todo, demostrar que en verdad no sabían nada.
A través de su método llamado la ironía y la mayéutica, que es un método que tiene 2 pasos, demostró que los sofistas pues no conocían nada. La ironía consistía en hacerle preguntas, o sea, Sócrates le preguntaba al sofista y el sofista que se creía saberlo todo le respondía. Otra vez Sócrates le hacía otra pregunta y el sofista que se creía saberlo todo le respondía. Pero Sócrates en base a su respuesta le repreguntaba. Es como si yo te preguntara, ¿qué estudia la biología? Y tú me dices, profesora, la biología es la ciencia que estudia los seres vivos y te pules con tu respuesta, ¿no? Pero si luego yo te pregunto, ¿y qué es la ciencia? ¿Sabrás qué es la ciencia? Si luego yo te pregunto, ¿y qué es un ser vivo? O sea, si la biología estudia un ser vivo, ¿qué es un ser vivo? Si la biología estudia es una ciencia, ¿qué es una ciencia? La ciencia, profesor, es un conjunto de conocimientos. ¿Y qué es un conocimiento? Un conocimiento, profesora, son todos los datos que almacenamos. ¿Y qué son los datos? O sea, en base a tu respuesta, te repregunto, ¿no? Parecido a un niño, así era Sócrates. Parecido al niño que te pregunta, hermana, ¿a dónde vas? A la academia a estudiar. ¿Y qué es academia? A un lugar donde voy a estudiar. ¿Y qué es un lugar? Un centro de preparación. ¿Y qué es un centro? Un sitio. ¿Y qué es un sitio? Y pobre de ti, ¿no? Que no tengas paciencia con el hermanito, ¿verdad? Peor todavía si te dice, hermano, ¿cómo nací yo? ¿Qué le responderías? Que la semillita de papá y la semillita de mamá te va a hacer un montón de preguntas. ¿Qué es semilla? ¿Cómo semilla? A ver, dibújalo y explícame. O sea, a pesar que las preguntas son sencillas, a pesar que tú ya eres un jovencito y conoces más que tu hermanito, a veces es difícil, ¿no? Si nos hacen repreguntas, peor todavía, no sabemos cómo contestarle algo que aparentemente es sencillo. Entonces, así era Sócrates, repreguntaba. La idea era que el sofista admita su ignorancia en algún momento, y una vez que el sofista admitía su ignorancia, Sócrates pasaba a la segunda fase, la mayéutica. Le decía que el conocimiento verdadero está dentro de él mismo, que se autoanalice y pueda sacar esos conocimientos. Tenemos que sacar conocimientos haciéndonos un autoanálisis. Encontrando el conocimiento dentro de nosotros mismos, tenemos que sacar los conocimientos, tenemos que parir conocimientos, parir ideas o parir conocimientos. Ese término parir lo usa de su mamá. Su mamá era una comadrona que se encargaba de que las mujeres puedan alumbrar los bebés, puedan parir hijos. Las comadronas todavía siguen existiendo en algunos pueblitos, sobre todo donde no hay un centro médico cercano. Son mujeres que con sus conocimientos básicos alumbran los bebés de otras mujeres, o sea, traen los bebés, hacen que puedan dar a luz las otras mujeres. Entonces, Sócrates admiraba a su mamá y quería ser como su mamá. Quería que los seres humanos puedan dar a luz, pero en lugar de dar a luz hijos, quería que los seres humanos podamos dar a luz conocimientos, ideas. Por eso usa el término parir conocimientos, dar a luz ideas. En lugar de parir hijos, nosotros tenemos que parir conocimientos, obtener nuevos conocimientos dentro de nosotros mismos. Sócrates fue lamentablemente condenado injustamente a beber un veneno llamado la cicuta. Esa condena fue injusta, en realidad lo procesaron injustamente porque que Sócrates esté vivo en esa época, que Sócrates esté vivo, involucraba un peligro, sobre todo para los gobernantes de esa época. Tú sabes que a los gobernantes no les gusta que los critiquen, ¿no? Les gusta que los alaben, eso les gusta. Si tú los criticas, si tú a un gobernante, incluso en la actualidad, si tú a un gobernante los criticas, sales a protestar, luego te están persiguiendo, te están amenazando, te denuncian a la policía, te acusan de terrorista cuando no tiene nada que ver eso con nuestras protestas. Antes era muy parecido. Si tú antes criticabas un gobierno o un estado, entonces te buscaban la forma de cómo silenciarte.
podría ser matándote o podría ser a través de un juicio injusto que buscaba también la muerte. En este caso, a Sócrates lo condenaron pues injustamente, le hicieron un proceso judicial inventado, injusto, pero aún así Sócrates, pudiendo defenderse, no lo hizo. Él fue una de las pocas personas que mantuvo su filosofía hasta el final. No se retractó a pesar de que pudo haberlo hecho. No fue un cobarde, ¿no? Como quizás otras personas que cuando se ven denunciados dicen, no, yo no hice eso, no, yo no fui, no quise hacer, no fue mi culpa. Fue de los pocos personajes que su filosofía, su pensamiento lo llevó hasta el final a pesar de la muerte injusta. Y eso lo narra en su obra su discípulo Platón. Platón escribe una obra llamada Apología a Sócrates, donde escribe la muerte injusta que sufrió pues su maestro Sócrates, que él pudo haber rogado por su vida, pero no lo hizo. Fue condenado entonces injustamente a beber este veneno elaborado a base de una planta llamada cicuta. Es un veneno pues que paraliza automáticamente los músculos, por ende deja de existir y dejó de existir delante de sus familiares. Sócrates no tiene obras, Sócrates no tiene escritos, se conoce el pensamiento de Sócrates a través de otros filósofos, principalmente su discípulo Platón. Ahora sí, chicos, preguntitas de la dirigida. 1. ¿Por qué los presocráticos son denominados filósofos físicos o naturalistas? Los presocráticos era la primera, ¿no? La primera etapa se llamó periodo cosmológico o presocrático. ¿Por qué a ellos se les conoce como filósofos físicos o naturalistas? Porque ellos pensaban que el arjé de todas las cosas se encontraba en la naturaleza. Que el arjé, el principio de todas las cosas, se encontraba en la misma física, por eso se les llamaba así. Respuesta, a ver, ¿cuál elegimos? Ahí están las claves. Piensa, analiza y elige cuál de las claves marcarías en la pregunta número 1. Ya, muy bien, ya me están mandando sus respuestas. Ya hemos dicho, no importa si nos equivocamos, chicos. La idea es participar. A pesar que nos equivoquemos, a veces de la equivocación aprendemos también. Uy, no era esa clave, decimos, y ya se nos graba la respuesta, ¿no? Claro, a ver, se están animando, la mayoría que me están escribiendo se están animando por la cuarta alternativa. Por ejemplo, Tueros me dice la cuarta, Sebastián también me dice la cuarta alternativa y Naisha la cuarta alternativa. Vamos a poner la respuesta, chicos. Sí, evidentemente en la 1 es la cuarta alternativa. Ellos se les llama filósofos presocráticos, físicos o naturalistas porque buscaban el principio del universo, el principio natural, el arjé en la misma naturaleza como el fundamento de la realidad. Está bien, la 1 es la cuarta alternativa. 2. ¿Cuál es la diferencia entre la propuesta de Empédocles y la de Demócrito? Diferencias. La A me dice, a diferencia de Demócrito, Empédocles introduce el concepto logos. No. Logos no es un término usado por Empédocles. No, logos es usado por Heráclito. Razón o logos. Así que la A es incorrecto. 2, la B. Demócrito introduce el concepto vacío, ¿sí? Demócrito habla de los átomos, habla del vacío y argumenta que los átomos se mueven en el vacío. Se mueven, movimiento. Ah, ya, la B. La B puede ser. La C. Los 4 elementos son divisibles en partes iguales. Bueno, Empédocles sí habló de los 4 elementos. Sí, sí habló. Demócrito habló de los átomos. Sí, también habló. Pero si me dice que Empédocles habló de los 4 elementos divisibles en partes iguales y los átomos también, esto no sería una diferencia, ¿no? Esto sería una igualdad porque ambos se dividen. Así que la C no puede ser porque
La pregunta 2 me pide una diferencia, no me pide una igualdad. Claro, una diferencia me pide, más no una igualdad. La C, perdón, la D, falta la D. Demócrito no puede explicar el movimiento de las cosas. Demócrito sí explica el movimiento de las cosas a través del vacío, sí explica. Entonces, de las 4 alternativas que hemos analizado hasta el momento, ¿quién? La segunda, ¿no? La segunda. Demócrito habla del concepto vacío para explicar el movimiento. Esta sí es correcta. Las demás hemos analizado que no son correctas. B. B de barco. B de barco. Tú, Eros, ¿elegiste la B? Sí, es la respuesta. En la 2, B de barco. 3. Con respecto a la G, ¿cuál es la diferencia entre la doctrina de Tales y la de Heráclito? Diferencia entre Tales y Heráclito. A ver, ¿qué dice la A? El fuego origina el universo y el agua simboliza el cambio. ¿El agua simboliza el cambio? No. Para Tales de Mileto, el agua no simboliza el cambio. El agua simboliza el principio del universo. Para Heráclito, el fuego origina el universo. Sí, pero principalmente el fuego representa el cambio. Recuerda que el fuego tiene la propiedad de cambiar, transformar a todas las cosas en cenizas. O sea, esto de acá, la A, si estuviera al revés, sería correcto. Si me dijera el fuego tiene la propiedad de cambiar y el agua es la fuente del universo, ahí sí sería bueno, ¿no? Claro, ahí sí sería bueno. Pero está al revés, no, al revés no. B, no existe ninguna diferencia entre ambas, no, sí hay diferencias, porque Tales de Mileto habla del agua como el principio de todas las cosas, y Heráclito habla del fuego que representa el cambio o transformación. O sea, sí hay diferencias. Sí hay diferencias entre los dos. Se están animando por la C, a ver qué dice en la C. El fuego simboliza el cambio. Ah, sí. Según Heráclito, sí, el fuego simboliza el cambio. Y según Tales, el agua es el origen de todo, por supuesto. Esa sería, ¿no? La C. En cambio, la cuarta alternativa, mientras el fuego es calor vital, el agua representa el frío de la muerte. En algún momento Tales dijo que el agua representa el frío de la muerte, ¿no? El agua es fuente de vida, pero no fuente de muerte. No, ¿no? La C. Muy bien. Su compañera que escribió en el chat, está bien la respuesta. La respuesta en la 3 sería la C. 4. Como los filósofos de las posturas pluralistas, pregunta, ¿no? ¿Cómo? Dice, ¿cómo los filósofos de las posturas pluralistas, cómo intentaron conciliar las posturas opuestas de Heráclito y Parménides? Bueno, sabemos que Heráclito y Parménides tienen posturas opuestas. Según Heráclito, todo cambia, todo fluye, y según Parménides, nada cambia, nada fluye. Ese es el pensamiento de ellos dos, que se oponen. Ahora, ¿cómo solucionaron los filósofos pluralistas? Bueno, ¿cómo lo solucionaron? Lo que pasa es que los que pertenecen a la escuela pluralista lo solucionan todos los problemas, ya no hablando de un solo elemento, sino hablan de varios elementos, ¿verdad? Así solucionan. Entonces, al hablar de varios elementos, ¿qué dicen los pluralistas? Que al hablar de varios elementos, tenemos elementos inmutables y también tenemos fuerzas que hacen posible o no ese cambio. Por ejemplo, a ver, un filósofo de la escuela pluralista es Empédocles, que habla del agua, aire, tierra y fuego, o sea, habla de 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. Pero Empédocles también habla de las fuerzas, amor y odio. Entonces, ¿cómo los pluralistas solucionan el enfrentamiento de Heráclito y Parménides? Aceptando los dos, pues, o sea, acepta el movimiento, pero también acepta que hay elementos estáticos, elementos que no cambian. Como por ejemplo Empédocles, que acepta el movimiento a través de las fuerzas, amor y odio, mueve, transforma, pero también habla de los 4 elementos básicos que no cambian.
El agua sigue siendo agua una vez que dejamos de existir. El aire regresa a su estado aire cuando dejamos de existir, o sea, se mantienen igualitos. Y los que propician los cambios son la fuerza. Entonces, ¿qué hacen los pluralistas? Fusionan el pensamiento de estos dos, no se peleen, no se peleen. Fusionan el pensamiento de estos dos, los pluralistas lo fusionan, ¿verdad? Y consideran que ambos son importantes, que hay un grupo de elementos que jamás cambian, como Parménides, y habla de otro grupo de elementos o fuerzas que sí cambian, como dice Heráclito. Entonces, en la 4 sería la A. En la 4 sería la A. ¿Ya? De esa manera reconcilian, ¿no? Para que no se peleen, los dos tienen la razón, ya, no se peleen. Vamos a plasmar algo donde los dos tengan la razón. Por eso que la respuesta sería la A. En la 4. En la 5, Heráclito dijo, ni siquiera se conocería el nombre de la justicia si no existiera la ofensa. Bueno, ¿a qué hace referencia esta afirmación? O sea, nadie buscaría justicia si nadie nos insulta, si nadie nos ofende. La justicia, la búsqueda de justicia existe porque muchas veces alguien hace lo contrario. A ver, ¿cómo sería? ¿Todo permanece idéntico? No, porque la búsqueda de justicia es porque alguien nos ha hecho lo contrario. La existencia de las cosas deviene permanentemente. Esto puede ser devenir, deviene significa devenir, o sea, todo está en constante cambio. Si alguien nos ofende, lo denunciamos. Estamos sanos y si no nos cuidamos, nos enfermamos. Hay contrarios. La existencia de las cosas devienen, o sea, tiene contrarios. Esa puede ser la B. Todo está en todo está en continuo, todo está continuamente sin movimiento. Heráclito dice que no hay movimiento falso. Se pueden ver cambios en las cosas, pero no la esencia. Todo cambia, chicos, incluso la esencia. B, sería entonces la B. 6. Si afirmamos con los sofistas que el lenguaje ayuda a ejercer el poder sobre otros, entonces podemos decir que es gracias al lenguaje que el arte de la política. A ver, ¿qué está pasando con el lenguaje, chicos? Algunas personas usan el lenguaje como una forma de dominar a otros. Algunas personas usan el lenguaje como una forma de poder dominar, de poder influenciar, de poder manipular hasta votos, ¿no? Para elegir a alguien. O sea, quiere decir que el lenguaje no lo están usando correctamente. Si el lenguaje lo están usando como una forma de poder, es que en lugar de generar igualdad, el lenguaje está generando desigualdad. A ver, ¿dónde hay desigualdad? Acá, ¿no? En la segunda. Permite la desigualdad entre hombres. Permite el lenguaje si es usado como un sistema de poder, de dominio, entonces ya no hay igualdad, hay desigualdad. 6 también sería la B. 6 también sería la B. 7. Si Protágoras afirma el hombre es la medida de todas las cosas, entonces, a ver, ¿qué significaba el hombre es la medida de todas las cosas? De que cada ser humano tenía su propio conocimiento, ¿verdad? Que cada ser humano sabía hasta dónde conocer. No había conocimientos universales, solamente había conocimientos relativos. Cada sujeto abarca su conocimiento. ¿Qué clave elegimos? A ver, acá tenemos 4 alternativas. ¿Y cuál podemos elegir en la pregunta 7? Esta última, ¿no? Lo verdadero es relativo, o sea, cada sujeto tiene su conocimiento, sabe hasta dónde conoce, cuánto puede conocer, es relativo o personal a cada sujeto. La D de dado. Bueno, vamos a llegar hasta la pregunta 8, ¿ya chicos? Hasta la 8, el resto para ustedes, para que puedan practicar, ejercitarse. Hasta la pregunta 8 vamos a desarrollar entonces. ¿Qué dice en la 8? La reflexión de Sócrates. ¿Sócrates en cuál se concentró? ¿En qué tema reflexionó Sócrates? Bueno, como Sócrates pertenece al periodo antropológico, antropo, ¿qué significa? Hombre. Hombre. Por lo tanto, Sócrates reflexiona en cuanto a la existencia del hombre.
en cuanto a la buena educación del hombre, en cuanto a la virtud o la moral del hombre. Todo lo que tenga que ver con el hombre o ser humano le pertenece a Sócrates porque él pertenece al periodo antropológico. Muy bien, chicos, eso sería la última clase, si no me equivoco, ¿verdad? Fue un gusto desarrollar con ustedes la clase. Si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna consultita, me dicen. Ah, la 10. ¿Quieren la 10? Ya, hasta la 10 entonces, ¿sí? ¿Les parece? Ya, la 8 sería la cuarta alternativa, la 9 sería, me dice, el origen de la filosofía occidental está ligada a la cultura griega, en concreto a Tales de Mileto, el cual le hace frente. A ver, Tales de Mileto, ¿a quién le hace frente? O sea, ¿a quién critica, a quién cuestiona? A los mitos. Recordemos que Tales de Mileto critica los mitos, por eso que desaparecen los mitos, y se usa por primera vez en la historia la razón. O sea, un tipo de explicación basada en la razón. En la 9 es la C. Me están preguntando por interno la 10. A los filósofos del periodo cosmológico, el periodo cosmológico es el primer periodo. ¿Qué cosa le interesó? El arjé, el principio de todas las cosas. Entonces voy a buscar arjé o principio de todas las cosas. La C, ¿no? La C me dice el principio o arjé. Profesor, y no puede ser la segunda alternativa porque acá habla de cosmos, y como dice cosmológico, cosmos. Si dijera arjé del cosmos, sí sería la clave. Pero si dice la razón del cosmos, la razón no buscó, buscó el arjé, el principio de todo, el principio del universo. La C sería entonces en la preguntita 10. Muy bien, chicos, el resto para ustedes, para que puedan ejercitarse. ¿Ya? Listo. Así es, tueros. Muy bien, entonces un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Esperemos que en una próxima oportunidad nos podamos encontrar, chicos, de repente en el ciclo anual para aquellos que se animen, ¿ya? Ahí nos estaríamos viendo y continuando con los otros temas que nos faltarían pues completar y a través de un ciclo como el anual se completa en los diferentes cursos, diferentes temas también. Entonces, espero que ustedes continúen con sus metas, con sus objetivos, que no se desanimen, que siempre estén ahí intentando conocer un poquito más y también mejorando, chicos, este estado de ánimo. Ya saben que esta pandemia sí o sí va a terminar en algún momento, ¿verdad? Así es. Gracias por sus bonitos deseos que me están escribiendo a través del chat. Muchas gracias, chicos. Ustedes también cuídense. Protéjanse, ya saben de qué manera protegerse contra este virus, ¿cierto? Cuiden a sus familiares y obtengan todas sus metas. Muy bien, gracias. Nos estamos Profesora, viendo gracias, en cuídense. la próxima oportunidad. Gracias.